Bienvenidos al proyecto Bajo el Microtelescopio Bíblico. El propósito de este proyecto es estimularnos a alinear nuestras creencias, prácticas, metas y forma de vida con la cultura de Dios a través de los principios de creación. Los invito a ser participantes activos de este esfuerzo a través de sus comentarios, sugerencias e ideas. Auguro un tiempo placentero con mis colegas ministros, ya sean activos o jubilados, también con los amantes de la Biblia, con los seguidores cristianos de Jesús y, por supuesto, con mis amigos en Facebook y Twitter. Habrán 5 conferencias con diferentes temas, por supuesto, y seguido de una sesión de aproximadamente 2 horas a través de Zoom, en lo que llamamos chat room. Nuestra primera conferencia comienza hoy y vamos a tratar el tema la oración. Este tema de la oración es fundamental en la vida de cada creyente. La oración, podríamos decir, es una arma efectiva en nuestro crecimiento, en nuestra lucha contra el pecado y aún contra Satanás. Podríamos definir la oración como el medio de comunicación con Dios. Esta es una definición simple que la usamos para instruir a nuestros niños en su edad temprana. Les decimos, cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando oramos, hablamos con Dios. Esto es un principio de fe fundamental, como es el principio o regla de las matemáticas que nos dice 2 más 2 son 4. Esta simple regla nos ayuda a entrar en las complejidades de los cálculos. Igualmente, el sencillo principio antes mencionado nos ayuda a entrar en las complejidades espirituales de una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Creo que al tratar el tema de la oración, sería saludable dar un vistazo a sus orígenes. Obviamente los encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. En Génesis, al capítulo 18, versículo 22 al 33, encontramos, podríamos decir, la primera oración intercesoria. Abraham intercede vehementemente delante de Dios en favor de su sobrino Lot para que Sodoma y Gomorra no sean destruidos con fuego. Un poquito más adelante, en Génesis, el capítulo 25, Isaac intercede en favor de Rebeca, la cual era estéril. Podríamos decir que Isaac buscaba un milagro. Más adelante, en 1 Samuel, y el capítulo 2, Ana ora a Dios reconociendo su grandeza. Seguimos en el libro de Reyes, el capítulo 8, y encontramos otra oración allí. Es del rey Salomón, exaltando a Dios. El capítulo 9, naturalmente, completo nos enseña cómo Dios confirma la petición de Salomón en cuanto a sabiduría. En el capítulo 19, más adelante, encontramos
la oración de Isaías en relación al rey de Siria. Seguimos a la mitad de la Biblia, técnicamente, y encontramos el libro de los Salmos. En el capítulo 51 nos narra la angustia de su pecado y la necesidad de orar a Dios buscando auxilio. Finalmente, un poquito más adelante, encontramos el libro de Daniel. Daniel, al oír el decreto que no se debía orar a ningún otro Dios sino al rey, entra a su casa y continúa su costumbre de orar 3 veces al día. Bueno, ¿por qué es necesario analizar los orígenes de la oración? Bueno, porque al analizar los incidentes alrededor de estos casos y sus protagonistas también, nos ofrecen una amplia gama de guías y de enseñanzas y fuentes de ideas de parte de Dios. Nos abre la senda a una diáfana relación con Dios, una sólida madurez espiritual y por ende a la senda de santidad, la cual es el mandato divino cuando Él nos dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Es obvio que al mirar, al analizar estos casos, a estos orígenes realizamos que la oración no es una mera o una costumbre rutinaria de formato denominacional. Más bien es la esencia de una relación estrecha con Dios. Mirando cuidadosamente a los casos expuestos, veremos una variedad interesante. Primero, vemos una pareja cuya esposa es estéril, los cuales pasan por la agonía de no tener hijos. En los tiempos en que se desarrolla esta historia, era aún más crítica todavía que en nuestros tiempos, porque significaba una vergüenza. Podríamos llamarle que era un tabú social. En estas circunstancias, Isaac acude a Dios con desesperada fe. ¿Para qué? Para que su esposa pueda dar hijos. Milagrosamente, Rebeca concibe no una criatura, sino 2. Tuvo mellizos. En el capítulo 25, del versículo 21 al 26, tenemos esta historia en sus detalles. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta experiencia de Isaac? Creo que podríamos aprender que para Dios no hay nada imposible. Y obviamente es importante que nosotros aprendamos esta verdad, esta lección para una oración efectiva con el Señor. Luego vamos a 1 Samuel y allí encontramos la historia de Ana, la cual ora a Dios después de haber concedido la petición de tener hijos. Esta vez su oración es una petición o intercesión. Es un reconocimiento al señorío de Dios. Comienza su oración diciendo, mi corazón se regocija en Jehová.
Mi poder se enaltece en Jehová. Mi boca se ensancha contra mis enemigos. Ella concluye su oración diciendo: Jehová juzgará los confines de la tierra y enaltece el poder de su ungido. Si quisiéramos imitar a Ana en su oración, es imprescindible conocer la historia genuina de Dios, que naturalmente se encuentran en las Escrituras, en la Biblia, porque así podemos enriquecer nuestro arsenal de oración. En tercer lugar, el libro de los Salmos. Podemos decir que el libro de los Salmos es el libro de texto para la oración. Allí encontramos un manantial que fluye con sólidas enseñanzas, ejemplos prácticos, sanas instrucciones y divinas revelaciones. Quisiera llamar su atención al capítulo 51. Mire, en nuestra comunidad cristiana, en la doctrina del perdón, hacemos mucho énfasis en tenemos que pedir perdón. Sin embargo, el Salmo 51 nos ofrece un excelente cuadro de este tema, la oración. En la oración de David encontramos varias cosas. Primero, reconocimiento de su naturaleza pecaminosa. Luego también él confiesa inequívocamente su pecado que ha cometido contra Dios. También en su oración hay un reconocimiento a la justicia y misericordia de Dios, lo cual es imprescindible para nosotros alcanzar el perdón. Cuarto, hay una petición por limpieza de su pecado e iniquidad. Quinto, hay en él un deseo ferviente de un cambio de vida que agrade a Dios. Esto es en su totalidad un arrepentimiento. Fíjese, no hay nada deshonroso en la expresión o en el concepto de pedir perdón. Sin embargo, el Salmo 51 y el tenor completo de todas las Escrituras nos muestran un camino más excelente. El libro de Daniel nos muestra una excelente dimensión en la oración. Consiste en paz, seguridad y consistencia. En Daniel, en el capítulo 6, nos narra este increíble incidente. Un incidente de fe y templanza, de parte de un hombre de oración en medio de circunstancias completamente adversas y de horrible futuro. Leyendo el capítulo podemos encontrar los detalles de esta historia, de este incidente de grande magnitud. Yo estoy seguro que todos nosotros como cristianos anhelamos o anhelaríamos tener una experiencia como la de Daniel. Sin embargo, tengo que recordarles que esta experiencia fue el fruto de una vida de oración. En conclusión, la oración no es simplemente la comunicación con Dios.
pero sino también que promueve intimidad con Dios, activa el poder de Dios, activa limpieza del pecado, embellece nuestro llamado sacerdotal, como dice Pedro, que somos reyes y sacerdotes, y nos mantiene constante y estable en la senda de santidad. Espero que estos pensamientos nos ayuden a pulir nuestra oración, a crear efectividad en nuestras intercesiones, a acercarnos a Dios de una manera íntima y personal, y por ende ser instrumentos en el reino del Señor. Ojalá que estos pensamientos puedan ayudarnos en el progreso y en el andar de nuestra vida de oración. Pueden enviar sus comentarios, sugerencias o ideas a mi página, Nelson A. Pineda, también bajo el segmento de mural de oración. Mientras tanto, nos veremos la próxima semana. Bendiciones.